Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy desarrollaremos el tema de las rebeliones criollas. Es el tema número 9 de Historia del Perú. Recordemos que las rebeliones criollas van a surgir después de un descontento generalizado en gran parte, en este caso, de la burguesía y de los criollos, ¿no?, que estaban aquí en el virreinato. Ahora, ¿qué fueron estas rebeliones criollas? ¿No? Fueron aquellas luchas que van a ser dirigidas por criollos peruanos, sobre todo de algunas provincias, quienes van a empezar a movilizar a la gente, ¿no? Movilizar sobre todo a los antiguos caciques para que busquen un respaldo de toda la población indígena. El principal objetivo que tenían ellos, ¿no? En principio, ellos querían reformar, ¿no?, cambiar, buscar un cambio, ¿no?, una mejora en cómo se estaba administrando la política aquí en el virreinato. Pero después, cuando no vieron ningún resultado, buscaron ya otro tipo de objetivo, ¿no?, que era un movimiento separatista. O sea, querían separar al poder de los españoles para que ya no dominen, en este caso, es el virreinato, ¿no? Querían expulsarlos. Sin embargo, todas van a poseer en común tener una posición respecto a la abdicación del rey Fernando VII. Querían que este rey español deje el poder, ¿no? No, perdón. Querían que este rey Fernando VII, ¿no?, regrese nuevamente, ¿no?, al poder. Porque recordemos que Napoleón Bonaparte, quien había invadido España, había eliminado a este rey, a Fernando VII, y lo había puesto a su hermano de Napoleón Bonaparte, que era José Bonaparte, ¿no?, como el nuevo rey de España. Ahora, los principales levantamientos patriotas en tiempo de Abascal fueron los siguientes: el primer grito de Tacna, el levantamiento de Huánuco; el segundo grito de Tacna, la revolución en el Cusco de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua. Ahora, ¿qué fue el primer grito de Tacna ocurrido en 1811? ¿No? Fue organizado por el limeño Francisco Antonio de Cela, quien era funcionario en las cajas reales de Tacna. Él, con un grupo de criollos nobles e indígenas, trató de organizar un levantamiento con las operaciones del porteño Castelli en el Alto Perú. Pero el mismo día en que Cela levantó a Tacna contra el régimen colonial, el ejército de Argentina era derrotado en Huaqui por Goyeneche. ¿Ya? El levantamiento de Cela duró solamente 5 días y al final fue capturado enfermo, semiparalítico, con una hemiplegia. Fue condenado a prisión y murió en la cárcel de Chagres, en Panamá, en 1821. Luego tenemos el levantamiento de Huánuco en 1812. Esta sí tuvo mayor importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque fue el criollo Juan José Crespo y Castillo que organizó un levantamiento de tipo indígena rural. En este aspecto también intervinieron el lado patriota algunos miembros de la iglesia. Las causas fueron obviamente sociales, ¿no?, por todos los maltratos que que se veían aquí en el virreinato, la desigualdad en cuanto a que los criollos no podían acceder a cargos políticos importantes, ¿no?, como los españoles. Otro era también el desarrollo, ¿no? Los indios, después de haber tenido propósitos más radicales que sus aliados criollos, no solo pretendían la salida de los españoles, sino también pretendían recuperar todas las tierras de cultivo que habían considerado perdidas, que habían sido arrebatadas por los españoles, ¿no? El levantamiento tuvo éxito en sus inicios. Los indígenas y los criollos comprometidos tomaron Huánuco en 1812, constituyeron una junta y lograron extender el levantamiento en casi todas las provincias. Sí. Luego tenemos el segundo grito de Tacna. Los triunfos porteños en Salta contra las tropas virreinales dirigidas por Tristán animaron en 1813 algunas conspiraciones en el sur peruano, ¿no?, en Arequipa y en Tacna. Sus líderes fueron Enrique Payardelli y José Gómez. Ellos pertenecían al ejército patriota, pero habían sido tomados prisioneros por los
españoles en el Alto Perú. Estos van a ser derrotados en el encuentro de Cañará. Luego se va a dar una de las rebeliones más importantes, una de las que dio inicio incluso, ¿no?, a este sentimiento de insurgencia, de querer rebelarse en contra de los españoles. Es la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. José y Domingo Angulo eran agricultores y eran comerciantes, ¿no?, que buscaban un cambio, en este caso en el virreinato, expulsar a los españoles. También aquí dos de ellos, Hurtado de Mendoza y Muñecas, habrían nacido en la actual Argentina. Junto con ellos actuó también el cacique Mateo Pumacahua. Es posible que algunos de estos dirigentes tuviesen contactos con Belgrano en el Alto Perú. Duró 6 meses esta revolución, esta rebelión, ¿no? En este caso se dieron expediciones importantes, expediciones simultáneas, ¿no?, en Huamanga, en Puno, La Paz, en Arequipa, bajo el mando de Mateo Pumacahua y Vicente Angulo. Las causas, obviamente, ¿no?, el permanente resentimiento indígena por la explotación que estaban recibiendo, el orgullo y el prestigio de los locales por el imperio inca, la impopularidad de las contribuciones de guerra, la propaganda liberal de algunos intelectuales partidarios de la Constitución de Cádiz. Luego tenemos a Mateo Pumacahua, el realista. Durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, entre 1780 y 1781, contribuyó a la causa realista por pertrechos y hombres. Paralelamente ganó el prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido alférez real de los indios nobles del Cusco en 1802. También apoyó a las campañas de pacificación posteriores a la derrota de los rebeldes. En reconocimiento por sus servicios obtuvo rango militar, llegando a ser coronel de infantería. Respaldó también la campaña en el Alto Perú. En 1813, siendo integrantes de la Real Audiencia del Cusco, de la que había llegado a ser presidente interino de 1807, tuvo noticia de la Constitución Liberal Española de 1812 que derogará a Fernando VII y de las muchas leyes indias que no se aplicaban. Luego tenemos el patriota. No obstante su avanzada edad, se unió a otros líderes indígenas descontentos y a criollos liberales, demandando en este caso la vigencia de la Carta Española de 1812. Junto con el criollo primeño José Angulo y dos oficiales del ejército, el coronel Domingo Luis Estete y el teniente coronel Juan Tomás Moscoso, formaron en Cusco una junta de gobierno según dicha constitución y llamó al pueblo para ponerla en vigencia por las armas. Encabezó una expedición hacia Arequipa, vencieron a los españoles, ¿no?, pero obviamente tenían refuerzos estos españoles, y Pumacahua dejó Arequipa el 30 de noviembre y buscó hacerse fuerte en Cusco y Puno. En las inmediaciones de Humachiri, el ejército rebelde sufrió aplastante derrota. Mateo Pumacahua va a ser capturado, ¿no?, en la batalla de Humachiri, fue ahorcado a los 77 años de edad. Su cabeza, como la de Túpac Amaru, fue cortada y fue exhibida en el Cusco. Comenzó entonces una represión brutal con cientos de fusilamientos. El mismo virrey Abascal tuvo que detenerlos, así con la posibilidad, con la derrota sobre todo de este movimiento en 1814, queda cerrada toda posibilidad de una independencia peruana autónoma, ¿no? Por lo que vemos que en el sur del Perú la región más activa fue Cusco, mientras que en el norte, por el contrario, no se registraron señales evidentes de rebelión. Ahora, desarrollamos las siguientes actividades. Francisco de Sela, ¿no?, formula una pregunta para cada respuesta. Aquí vamos a realizar una pregunta que nos lleve a la respuesta de los enunciados. Por ejemplo, una pregunta aquí puede ser clara. Personaje de la historia peruana que en sus primeros años fue parte del ejército realista, apoyó a los españoles, pero cuando ya entró a una avanzada edad, apoyó al ejército patriota, ¿no? Bueno, obviamente la respuesta es Francisco Sela. Ahora, Tacna.
Nombre de la ciudad, ¿no?, en la que se iniciaron rebeliones importantes, ¿no? Número 3. Perdón, me estaba equivocando aquí. Francisco de Sela. La pregunta que hice sobre Francisco de Sela vendría a corresponder a la pregunta de Mateo Pumacahua. Ahora, para Francisco José de Sela, ¿no?, la siguiente pregunta. ¿Qué personaje histórico o qué personaje de la historia peruana muere, ¿no?, de una enfermedad grave, es capturado, ¿no?, por el ejército realista y lo envían a la cárcel de Panamá? Obviamente es Francisco José. Y por último, Humachiri. Aquí podremos realizar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama la batalla en la que fue capturado Mateo Pumacahua y un hermano Angulo? ¿No? Obviamente la batalla de Humachiri. Ahora, conceptos. Completa el mapa conceptual. Primer grito de libertad de Tacna. ¿Cuándo se dio? ¿Qué año? ¿Quién fue el líder de esta rebelión? ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos? ¿Recibieron apoyo de quién? ¿Y cómo termina? ¿No? De igual forma completamos la parte donde dice rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Ahora complete el cuadro y ubique en el mapa del Perú el desarrollo de las rebeliones indígenas. Colocamos el año en este caso y también colocamos el lugar de la rebelión, ¿no?, obviamente en los departamentos en los que se realizó, ¿no? Luego, analiza el cambio de ideales de Mateo Pumacahua en nuestra historia y completa los hechos del etapa, ¿no? En primer lugar, siglo XVIII, Mateo Pumacahua aquí era partidario del ejército realista, tenía un cargo importante en cuanto a la política del virreinato. También otro aspecto importante de Mateo Pumacahua durante esta época va a ser que contribuye, ¿no?, va a ser uno de los férreos contribuyentes, en este caso, a que la política española se mantenga. Eso es en 1780, pero años más adelante, ya cuando tenía una avanzada edad, Mateo Pumacahua, ¿no?, va, eh, va a cambiar de bando, como se puede decir. Al conocer la constitución de 1813, al conocer la abdicación, o sea, que lo habían sacado el rey Fernando VII, ¿no?, le cambió la mentalidad y buscó sobre todo un cambio, una reforma en las instituciones españolas. Y de esta forma apoya el levantamiento de Mateo Pumacahua, perdón, de los hermanos Angulo. Luego y por último vamos a ubicarnos en la siguiente página, ¿no?, página audiovisual, que es el YouTube. Aquí van a colocar ustedes .edu documental Francisco de Sela y el primer grito de Tacna, ¿no?, para poder reforzar este contenido. Melgar el rebelde, el que falleció también en la batalla de Humachiri. Hablando de Mariano Melgar, es necesario para recordar a uno de los más célebres e ilustres arequipeños, ¿no?, quien con su poesía yaradí y romanticismo puso a América en el centro de la intelectualidad. Mariano Melgar fue hijo de don Juan Díaz Melgar Sanabria y doña Andrea Valdivieso Gallegos. Fue bautizado 2 días después de su nacimiento en la Catedral de Arequipa. Creció en su tierra natal. A los 30 años ya sabía leer y escribir. Su hermano José Fabio Melgar afirmaba que a los 8 años ya dominaba el latín. Y otros autores indican que antes de cumplir los 10 años llegó a dominar el inglés y el francés. Estudió tempranamente en el convento de San Francisco. Mariano Melgar no solo fue un poeta, sino también un rebelde, quien, atraído por las lecturas progresistas, ¿no?, lecturas de cambio, llegó a ansiar la libertad y romper el yugo de los españoles. Lo enroló en el ejército nada menos que el cusqueño Mateo Pumacahua, quien lo designa auditor y luchador por los ideales de la libertad. Según cuenta la historia, con Mariano Melgar nace el romanticismo en el Perú, al igual que sucedió en la península ibérica o en Francia. Mariano Melgar es el primero que realmente expresa un sentimiento andino mestizo, tan dejado de lado por el centralismo limeño. Porque se habla de Arequipa como centro de la intelectualidad, ¿no?
porque en ese lugar nace Mariano Melgar, uno de los más grandes intelectuales de ese ciclo. ¿Qué podemos rescatar de la niñez de Melgar? Bueno, lo que se puede rescatar aquí de Mariano Melgar es la pasión que tenía por el estudio, ¿no? La pasión que tenía por querer superarse un poco más intelectualmente. 3. ¿Qué consecuencias trajo su espíritu rebelde y sus ansias de libertad? En este caso, lo que va a desencadenar es que se integre, ¿no? Se integre a la lucha en contra de los españoles, ¿no? También aquí, obviamente, después de luchar en el ejército, va a ser capturado y posteriormente ejecutado. ¿Cuál sería el origen del romanticismo en el Perú? Bueno, el origen va a ser desde que Mariano Melgar empieza a difundir las poesías que tenían, las poesías o el Yaraví, una combinación mestizo-indígena. Luego no se olviden ustedes desarrollar la siguiente página 48 y la página 49.